¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con los discípulos de Jesús después de su ascensión? ¿Cómo fue que, a partir de ese pequeño grupo, surgieron tantas religiones a lo largo de la historia? Para entenderlo, tenemos que empezar por el principio. Tras la ascensión, los discípulos se dispersaron para compartir las enseñanzas de Jesús. Uno de ellos, Pedro, se convirtió en una figura central y es considerado por muchos como el fundador de la Iglesia Católica. Siglos después, surgieron otras figuras importantes, como Martín Lutero, que cuestionaron algunas de las prácticas de la Iglesia y dieron origen a nuevas interpretaciones de la fe. Lutero no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, y eso desencadenó la Reforma Protestante. A partir de ahí, surgieron un montón de nuevas iglesias con sus propias ideas sobre cómo seguir las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, las luteranas, que siguen las ideas originales de Lutero y enfatizan la salvación por la fe. También están las calvinistas, fundadas por Juan Calvino en el siglo XVI en Suiza, conocidas por su creencia en la predestinación. Y no podemos olvidar a las anglicanas, cuya iglesia nació por un desacuerdo del rey Enrique VIII con el Papa en el siglo XVI en Inglaterra. Después de las anglicanas, podemos hablar de las bautistas, fundadas a principios del siglo XVII en Ámsterdam, que se caracterizan por el bautismo de creyentes adultos. También están las metodistas, fundadas por John Wesley en 1739 en Inglaterra, que se extendieron rápidamente por todo el mundo. Y los pentecostales, cuyo movimiento moderno comenzó a principios del siglo XX en Estados Unidos, enfatizan la experiencia del Espíritu Santo y los dones espirituales. Y claro, tenemos denominaciones como los mormones, fundados por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos, que creen en el Libro de Mormón como escritura adicional a la Biblia. Los adventistas, cuyo movimiento moderno comenzó a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, que creen en la observancia del sábado como día de reposo, y los testigos de Jehová, fundados a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que tienen su propia traducción de la Biblia y creen en la inminente llegada del reino de Dios. ¿Cuál de las religiones que hemos mencionado te resulta más interesante? Suscríbete para seguir aprendiendo juntos sobre estos temas.